Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 304, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 14, la fenomenología, 835, la necesidad del ser. La obra más significativa de Hartmann es la que se titula Potencialidad y Actualidad, de 1938, porque Hartmann atribuye a potencialidad el significado aristotélico de potencialidad y no el de posibilidad verdadera y propia, como aparece en la posibilidad trascendental de Kant. Y a actualidad el significado igualmente aristotélico de actualidad en general, distinta de la realidad verdadera y propia o realitat. Pero el título verdadero de la obra, el que expresaría verdaderamente su espíritu y sus conclusiones, debería ser necesidad y realidad. En efecto, en ella, Hartmann no hace más que declarar incluidos en la necesidad los otros modos del ser, negándolos en consecuencia como tales, e identificar la necesidad con la realidad actual o efectiva, que es, además, la realidad de hecho. Explícitamente, Hartmann se remite a Diodoro Crono y a su argumento llamado victorioso, según el cual solo lo que se verifica es posible, porque si fuera posible lo que no se verifica, de lo posible saldría lo imposible. El argumento llevaba a Diodoro Crono a admitir que todo lo que sucede debe necesariamente suceder, y que la misma inmutabilidad que hay para los hechos pasados existe también para los hechos futuros, aunque no lo parezca. Y esta es también la última convicción de Hartmann. Posible es solo lo que ha sido, es o será real. Es la existencia preponderante y no anulable, la manera tosca y no conciliadora de pretender el propio lugar, que recuerda, traducida en términos espaciales, la impenetrabilidad de la materia. Hartmann añade que estas son únicamente imágenes. No obstante, algo de todo esto existe, sin duda, en la esencia de la realidad efectiva. La eliminación de todo elemento de indeterminación y problematismo de lo real es efectuado por Hartmann mediante la llamada ley modal fundamental. Posibilidad y necesidad son únicamente modos relativos del ser, que no tendrían sentido sin el modo fundamental, el de la efectividad. En efecto, la imposibilidad de A significa que A no puede ser. Su posibilidad significa que A puede ser. Su necesidad que A debe ser. Así, el no poder, el poder y el deber se refieren a un ser que es su fundamento modal y su núcleo fundamental. Sin este ser, todo poder ser o deber ser carecería de sentido, ya que consistiría en el poder ser o en el deber ser de nada. Pero, ¿qué es el ser al cual deber ser y poder ser se refieren como a su ubi consistam? Es el ser simplemente, en su pura efectividad o actualidad. El ser que, en el dominio de la realidad, de hecho, se presenta como un ser así y no de otro modo. Esto es, como existencia análoga a la materia. La ley modal fundamental, al implicar la conexión de los diversos modos de ser con la base común del modo fundamental, la efectividad, lleva a Hartmann a enunciar las 6 leyes paradójicas siguientes. Primera, lo que es realmente posible es también realmente efectivo. Segunda, lo que es realmente efectivo es también realmente necesario. Tercera, lo que es realmente posible es también realmente necesario y negativamente. Cuarta, aquello cuyo no ser es realmente posible es también realmente inefectivo. Quinta, lo que no se puede realmente efectuar es también realmente imposible. Sexta, aquello cuyo no ser es realmente posible es también realmente imposible. Estas leyes no son más que la traducción analítica del principio de Diodoro Crono. Esto aparece claramente sobre todo en el dominio de la realidad verdadera y propia, esto es, de la realidad del mundo. Por ejemplo, la posibilidad de la caída de una piedra que se encuentre en equilibrio en una montaña es real cuando la cadena de las condiciones que determinan la caída es completa. Pero es evidente que en este caso la caída no es solo posible, sino necesaria y efectiva.
Sin duda, esta ley real de la necesidad debe parecer paradójica y repugnante a la conciencia. Pero esto ocurre únicamente porque no están presentes a la conciencia todas las condiciones que determinan la efectividad, y por tanto el sentido de la posibilidad como distinta de la realidad y de la efectividad procede únicamente de lo incompleto del conocimiento, esto es, de la inadecuación de los modos de la conciencia. Harman llama ley real de la efectividad al principio de que en la realidad no hay ni un puro posible ni un puro necesario, sino únicamente lo efectivo. La efectividad de lo efectivo consiste en ser a la vez posible y necesario. Las condiciones que hacen posible lo real son las que lo hacen necesario y por tanto efectivo, lo cual significa que lo real efectivo en todo tiempo no puede ser distinto de como es, y aunque puede llegar a ser otra cosa distinta de lo que es, no puede llegar a ser de una manera distinta de como llega a ser. Esta última observación demuestra que para Harman el devenir no es el realizarse de una posibilidad entre otras muchas, sino más bien la posibilidad de aquella única posibilidad real que la cadena anterior de las condiciones determina necesariamente. El tiempo no es, pues, un mentis a la ley de la necesidad real. Lo que una vez ha sido real en su tiempo, dice Harman, incluso en la forma de la más fluida transitoriedad, permanece por toda la eternidad como un ser efectivo en su propio tiempo, sin que importe que posteriormente no sea ya efectivo. Y así, aquello que no ha sido una vez efectivo en un tiempo determinado, permanece por toda la eternidad inefectivo en este tiempo, aunque tuviera que llegar a ser real en un tiempo posterior. En este caso, no se trata ya, en realidad, de la misma cosa, sino de otra cosa en su conexión real. Harman adopta aquí la misma postura que Hegel. La realidad se justifica por sí misma, con su sola presencia. Es posible y necesaria, porque es efectiva. Debería, por tanto, compartir la burla que hace Hegel del deber ser, que pretende dar lecciones al ser. Pero Harman prefiere interpretar el deber ser de modo que resulte negado esencialmente o quede reducido a una mera apariencia. El deber ser no es una pura necesidad, sino la necesidad de algo que es a sí mismo posible, porque encuentra su fundamento en una cadena de condiciones efectivas. Debe continuar llevando a término esta cadena hasta la efectuación real. Por tanto, no prescribe más que el realizarse de lo que puede y debe necesariamente realizarse, y se refiere, en otras palabras, a aquella posibilidad real que es ya por sí misma efectiva, aunque pueda no parecer como tal. Pero, de esta manera, el deber ser se identifica con el musen de la realidad efectiva y encuentra su fundamento en la concatenación necesaria de esta realidad. El deber ser, como acto de libertad, es aquí prácticamente negado. Y la necesidad real, en este sentido, se extiende también, según Harman, al dominio del conocimiento. Harman distingue en este campo la conciencia intuitiva y la conciencia comprensiva. La primera es la que se abre sin más al ser efectivo, que le es dado como tal, sin referencia a su posibilidad y necesidad. La segunda, que es la conciencia intelectual, trata de comprender o interpretar la efectividad mediante su posibilidad y necesidad. No obstante, su punto de partida, como su punto de llegada, es la efectividad misma, tal como es dada a la conciencia intuyente. Harman ejemplifica este procedimiento con la construcción de una hipótesis. Esta, dice, parte de la conciencia de la efectividad y se pregunta cómo es posible. Responde con la comprensión de la necesidad de una cierta condición. Pero, puesto que esta condición es posible solo desde el fundamento de una realidad, debe tener realidad efectiva. Y así, el comprender, a través del giro de la posibilidad y de la necesidad, retorna a la conciencia de la efectividad, lo cual quiere decir que solo la efectividad es verdaderamente comprensible y que el conocimiento intelectual es por completo un círculo vicioso, que no puede conducir más que al mismo punto de partida. La efectividad es, pues, verdaderamente el único modo del ser y el único fundamento posible de la comprensión intelectual. El ser
que Harman no consigue reducir a realidad efectiva, es considerado como inferior a esta última y como provisto de una libertad negativa, que, en realidad, es una simple veleidad o conato de libertad. En Hegel, la preeminencia de la realidad efectiva estaba justificada por la intrínseca racionalidad de la misma. En Harman, la realidad efectiva no se justifica, sino que se pone como es y como no puede dejar de ser por su completo y absolutamente determinado condicionamiento fáctico. Este condicionamiento no es, literalmente hablando, la causalidad necesaria de la física del siglo XIX, porque tal causalidad es, según Harman, la forma que el condicionamiento adquiere en el dominio particular de la realidad física. No obstante, es evidente que el concepto de condicionamiento completo, como única justificación posible de la realidad efectiva, toma como modelo precisamente la causalidad necesaria de la física decimonónica. Y por esto, el ser de la ontología de Harman se modela, como él, por otra parte, explícitamente reconoce, sobre el concepto de materia propio de esa física. Si la fenomenología, en las manos de Husserl, se ha convertido en un espiritualismo trascendente, en las manos de Harman se convierte en un materialismo trascendental.